Bienvenidos a Ruta del Éxito, el podcast donde emprendedores y líderes comparten sus historias reales, desafíos y estrategias para construir un negocio desde cero. Soy Luis Louvier, mejor conocido como El Lobo, y en este segundo episodio tengo el honor de conversar con dos mujeres valientes, decididas y dueñas de su camino. Hoy nos acompañan dos mujeres que no esperaron oportunidades, las manejaron, dueñas operadoras de cargo van que pasaron por momentos difíciles, pero que con visión y carácter están logrando resultados increíbles en el negocio del transporte. Prepárate para una charla real sin filtros, llena de lecciones para todos los que quieren crecer en esta industria o simplemente en la vida. Quiero que el público las conozca muy bien. Señores, les presento a Andrea y a María Fernanda. ¿Cómo están, muchachas? Muy bien, Lobo. ¿Y tú cómo estás? Hola, Lobito, muy bien. Muy bien, primero que nada, darles las gracias por aceptar mi invitación. Prácticamente pioneras de este podcast, y quién más que ustedes que han vivido tantas experiencias en el negocio del transporte para que les pueda llevar a otras personas, tanto sus historias reales como las cosas buenas que les han sucedido y las cosas no tan buenas. Antes de comenzar, la primera pregunta para ustedes, porque esto va a ser preguntas, ¿ok? ¿Cómo se llaman? ¿De qué ciudad son? ¿Y cuánto tiempo llevan en el negocio del cargo van? Bueno, yo me llamo Andrea Suárez, soy de Caracas, estamos radicadas en Texas, Houston, Katy. Aproximadamente tenemos un año, es una prox de un año, nos faltaría como un mes para cumplir el año en el negocio. Empezamos en agosto y de allí acá ha sido un camino bastante raro, pero lleno de satisfacciones y de aprendizajes. Una pregunta. ¿Cómo fue su primer día manejando una van como dueñas operadoras? ¿Qué sintieron? Bueno, hola, mi nombre es María Fernanda. Ella es mi esposa. Hacemos este negocio juntas. Y bueno, primero comenzó ella. Yo voy a darles mi experiencia a los 2 meses. Yo pensé que todo era bello, que uno se montaba y de una vez hacía $5,000 y todo era perfecto. La primera vez que me monté, voy a contar algo que me pasó. Me monté en la van, yo nunca había manejado una van, y vamos camino al Viciano. Y yo sentía que me estaba mareando. Y yo voy y me estoy mareando y de repente me pasa un camión y me mareé 3 veces. O sea, se me bajó la tensión. ¿Y por qué te mareaste? No sé, los nervios de la carretera, el no tener experiencia. Uno a veces no, creo que muchos hacemos negocios por emociones. Esto da, uno escucha y es una emoción y la realidad es otra. Cuando estás en la carretera, ves un camión que parece que tiene un carro pequeño y no va él a creer que tú no tienes experiencia, sí o no. No, él simplemente va a pasar y ya. Claro. Y ellos no respetan, o si respetan los límites de velocidad, como el vehículo es tan grande y es tan pesado, pues tiene un efecto de succión a los vehículos que están alrededor o de empuje, cuando van a pasar los empujan. Entonces al principio era eso lo que le pasaba, ¿no? Además que aquí en Texas hay muchas calles que son pequeñas, angosticas. Entonces pasar con esos camiones, esos 18 wheels al lado es un trabajo que uno tiene que acostumbrarse. Entonces ¿Sabían que esa, vamos a decirle, presión de empuje, sabían que ustedes también la generan con los vehículos pequeños? sí. Ah, bueno, yo también qué hacer para si alguna persona imprudente se les cruza. No, embuste, mentira. Yo les voy a hacer una serie de preguntas en este podcast que yo estoy seguro que va a ayudar a muchas personas. Personas que se están iniciando en el negocio, personas que quizás ya están en el negocio y desconocen de alguna información. Y la misión principal de Rutas del Éxito es transmitir la verdad de todo lo que han vivido, de las cosas maravillosas y las cosas no tan maravillosas. Entonces yo les voy a hacer una serie de preguntas que yo estoy seguro que la audiencia va a disfrutar muchísimo y ustedes se turnan a ver quién las va a responder, ¿ok? Continuamos con la otra. ¿Qué es lo más loco o curioso que les ha pasado en la carretera? Si tuvieran que describirse en una sola palabra como emprendedoras,
¿cuál sería? Bueno, estas son dos preguntas en una. Vamos a comenzar con ¿qué es lo más loco o curioso que les ha pasado en la carretera? La única vez que hemos tenido un incidente con un caucho, con una llanta, pues fue muy loco porque yo me tiré en el piso mientras Fernanda revisaba los carros, pero aquí hay un detalle, Fernanda es mecánica Ah, ¿qué tal? y la que estaba sacando el caucho era yo. ¿Cómo es que dice el dicho coloquial, caso de herrero, cuchillo de palo? Entonces, fue muy loco porque además del desespero, era de noche, tú estabas presente, ¿te acuerdas, Lobito? El grupo estaba presente. No, ya recuerdo. eh, del desespero de estar solas, de que la gente no se paraba ni se iba para el carril contrario, sino nos pasaba muy cerca, llamamos a la policía y la policía nos escoltó prácticamente hasta salir a una salida donde nos íbamos a quedar, que estaba en Walmart. Entonces eso fue como lo más loco que nos ha pasado. Bueno, no, uno muy loco. Lo iba manejando y de repente veo una tortuga. O sea, esto va a sonar bien loco, pero la tortuga se detuvo. En serio, se detuvo. Y todos los carros, o sea, yo venía y yo veo, ese será un bote, algo en la carretera. Y yo decidí no pisarlo. Y cuando paso veo, es una tortuga detenida viendo cómo coño todos los carros están pasando. Cuento, hace unos 2 años aproximadamente, yo digo que fue mi entrega más larga, mejor dicho, mi semana más productiva. Yo esa semana hice 4.600 millas, sin exageración. Por supuesto no dormí. Yo llegué a Montreal a entregar una carga en Canadá el miércoles a las 7 de la noche. Inmediatamente me ofrecieron una carga para recoger en... ¿Dónde fue? En Maine o New Hampshire. Iba para Laredo. Tenía que ser entregada el viernes antes de la 1 de la tarde. Por supuesto, yo creo que dormí nada más 7 horas entre esos 2 días. Perdón. Lo que le quiero contar es que voy llegando a Laredo y voy dándole pata para llegar. Eran las 11:45, me faltaban como 45 minutos. Y yo, no, tengo que llegar antes de la hora de entrega. Y me encuentro con una tortuga cruzando el camino. La malagradecida de esa me paró para ayudarla y me ha tirado un mordisco y aquí está la cicatriz. Yo por supuesto la solté, yo no sé si se rompió el caparazón, pero ellas tienen una mordida fuerte. Sí, claro. Como pude con el pie y estaban unos carros que se detuvieron y también estaba muerto de la risa porque vieron la cosa. Después la puse en la pie y nada, pero son las cosas del camino. La segunda pregunta, Ajá. si tuvieran que describirse con una sola palabra como emprendedoras, ¿cuál sería? Yo sería un búho nocturno. Un búho nocturno, una sola palabra. Un sur. ¿Y tú, María Fernanda? Vivía como un ave fénix. Una ave. Muy bien. Ok. Pues estuvieron de las cenizas. Bueno, ahora sí. Vamos a recorrer juntos esta ruta que han construido con esfuerzo y decisión. Antes de comenzar, ¿a qué se dedicaban en Venezuela? Yo soy médico traumatólogo, egresada a la central. Me dedicaba a mi carrera, tiempo completo. Ok. ¿Y María Fernanda? Yo estudié una cosa, pero me dediqué a otra. Yo estudié Derecho y me dediqué a restaurar carros de colección por 12 años. ¿Qué tal? Ah, pero esa no la sabía yo. Qué interesante. ¿Tú sabes que aquí eso es muy bien pago? Sí. ¿Y por qué no lo haces? ¿Sí? Vamos por un camino, vamos por el buen camino. Las Vegas es el sitio, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, ahora sí. Vamos a recorrer juntos esta ruta que has construido con esfuerzo y decisión, muchachas. Vamos a comenzar con el bloque 1, el comienzo. ¿Por qué una cargo van? Bueno, realmente todo sucedió así. Nos estábamos mudando de estado. Nosotras vivíamos en New York y nos mudamos aquí a Houston y vimos que
el empleo acá era muy poco, había muy pocas plazas para poder empezar a trabajar. Y los trabajos que uno conseguía, pues realmente eran muy desgastantes y mal pagos. Yo, scrolleando en Instagram, veo a una persona que se dedica a vender sueños por Instagram. Ok. Y él ofrece comprar una van, poner el seguro comercial y ponerte a trabajar. Ok. Entonces yo se lo envío a Fernando, eso habrá sido como en enero, más o menos, y nosotras estábamos con el movilizándonos todavía mentalmente de vivir en Nueva York, que es una ciudad tan concurrida, tan maravillosa, para venirnos aquí a Texas, que realmente es un cambio muy, muy drástico y es todo más pausado. Bueno, también buscar trabajo, empleo, porque nosotras teníamos que seguir pagando cosas. Entonces, pasó desde enero más o menos hasta agosto del siguiente año y Fernanda ya estaba decidida a que yo me fuera a Miami porque ella ya había conseguido un buen trabajo, ya trabajaba en la Toyota como mecánica, entonces que ya yo me fuera a Miami, contactamos con esa persona nos cobró un fee por la asesoría, fui al sitio donde él nos recomendó a comprar la van, todo lo hice yo, sacamos el seguro y finalmente yo me vine para Texas ya con la van. Luego de eso, habrán pasado más o menos 2 semanas y él todavía no me decía cuándo iba a empezar a trabajar. Nada. Entonces, un día, pues un domingo yo le escribí y él me dijo, bueno, mañana empiezas. Y yo, ok, ¿qué necesito? Y a las 11 de la noche me dijo, tú tienes que tener una lista que era el casco duro, todo el PPE. Material PPE. Exactamente. Pero me lo dijo a las 11 de la noche. Nosotras a esa hora fuimos a Costco, a Home Depot, a Walmart, a todos lados para tratar de conseguir todo y poder salir al día siguiente. La primera carga que hice fue una carga que salía del aporte aquí e iba para Wisconsin. Y yo no sabía cómo era. Entonces, él a mí no me orientó absolutamente. En la orientación no me dijo absolutamente nada. O sea, simplemente me dijo, esto es lo que haces, compras una van, le pones un seguro comercial y mi dispatcher y la compañía que yo tengo de dispatcher te va a cobrar un 17% y te va a mantener moviéndote. Wow. Ok. Bueno, nosotros aceptamos, todas ingenuas, incautas, pensamos que estaba bien. Esa primera semana, pues, ese primer viaje, yo pensaba que podía dormir después de las 12 de la noche Ok. y me quedé en una estación de servicio cualquiera en medio de la carretera, me paré y dormí. Yo viajaba sola. En la mañana ellos me despiertan y me dicen que por qué todavía no estoy rolling, o sea, que por qué todavía no estoy conduciendo. Y yo le digo, ay, ya lo hago. Finalmente llegué al sitio de la entrega y llegué en buen tiempo, casi a término de que las personas se fueran a descansar en su casa, pero lo hice. Entonces allí él me dijo como que eso no se vuelve a pasar y tal, y yo le dije que está bien, que no iba a volver a suceder. Claro, Y sin ninguna experiencia, por supuesto que desconocías. Más bien creo que lo hiciste demasiado bien. claro, después de eso tuvimos muchas cargas, pero ya a la segunda o tercera semana ya nos estábamos dando cuenta que este negocio no funcionaba, como se dice, ¿no? De todas maneras, van a venir más preguntas al detalle. Eh, aguarda la información porque es una información muy interesante, pero cada una va a ir destinada a ello. Inicialmente, tú me explicas que una cargo van simplemente porque te llamó la atención como un modelo de negocio, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Qué fue, perdón, qué fue lo que más te motivó a entrar en el negocio? La verdad, la propuesta económica que nos brindaban, que nos decían,
y que yo no iba a estar estática en un sitio trabajando de una forma porque yo soy muy dinámica y nunca encajé en ningún trabajo aquí. Porque como no son de mi área, me sentía, no me gustaba, no estaba completamente satisfecha. Y pensé que este modelo de negocio iba a ser muy bueno. Y lo es. Ok. Entonces, te dejaste, o mejor dicho, te motivaste porque te hablaron de una propuesta de negocio bastante rentable. Ok. Aquí hay otra pregunta, que es ¿cómo tomaron la decisión de hacerlo ustedes mismas y ser dueñas operadoras y no invertir o contratar? ¿Qué fue lo que las llevó a tomar la decisión de hacerlo ustedes mismas? En este caso, tú, Andrea, que comenzaste y luego se te unió Maffer. Bueno, primero que nada, yo tenía un buen trabajo que era una Toyota. Y como Andrea acaba de decir, ella no encajaba en ningún trabajo. No encajaba. Yo estaba preocupada. No, yo iba, por ejemplo, el trabajo de los perritos fue bien chévere. Lo que pasa es que llega un momento que, o sea, como ella acaba de decir, los sueldos aquí en Texas son pequeños para el montón de trabajo que tienes que hacer. Claro. Entonces, no daba, no se sentía cómoda. Yo le dije, quédate tranquila que lo vamos a lograr. Quédate tranquila que lo vamos a hacer. Lo que nunca nosotras nos imaginamos es que teníamos que renacer. Realidad. Porque, bueno, era maravilloso. O sea, la idea que estaba vendiendo era fantástica. Sí, un sueño. Y tú dices, bueno, si yo puedo hacer esto, vamos a alcanzarlo. Lo alcanza. El punto es arrancarlo. Claro. Bueno, para entender, Fernanda fue la que contactó con él directamente. Yo todavía no... O sea, yo tenía mis dudas. Ella contactó con él y luego de eso, nada, empecé yo y allí fue cuando nos dimos cuenta, bueno, este negocio sí da. Sí da lo que promete, pero de otra forma. Vamos a hacer algo que yo mismo puse las reglas, pero es que hay que hacerlo porque esto va a ser un podcast informativo. ¿Estamos hablando de quién? Solamente el nombre. Un sujeto que se llama Scarlett. Un sujeto que se llama Scarlett. Ok, perfecto. Quiero saber quién es. Listo, chicas. Continuamos con las preguntas. Aquí está una pregunta que ya me respondió Andrea, por eso es que ¿recibieron apoyo de alguien o lo hicieron completamente solas? En este caso lo hicieron completamente solas. Perfecto. Vamos a las dificultades y momentos más duros del negocio. Sabemos que todo no ha sido fácil. ¿Cuál fue el momento más difícil que vivieron desde que comenzaron? El momento más difícil que vivimos cuando comenzamos fue cuando nos dimos cuenta que solo nos alcanzaba para pagar la gasolina. Wow. O sea, lo que estaba esperando que Sí. pagar la gasolina. Ni siquiera la cargó Van y el seguro comercial. Nada. Yo puedo decir que en ese momento yo estaba trabajando sola, sin Fer, y ella me tenía que prestar dinero de su trabajo para yo poder mantener la cargoba, para yo poder pagar la gasolina, porque como acabo de decir, esta persona pues a mí me facilitó ir con una persona para comprar la cargoba, ir con otra persona para poner el seguro comercial e ir directamente con su compañía para poder ganar cargas. Sin embargo, esas personas me daban las cargas, nosotras tenemos que cobrar al dólar o un poco más y por milla, y esas personas me daban la carga 65, 50, 70. Sin embargo, pienso yo que ese es un precio irrisorio, que simplemente ellos montaban la factura para quedarse con un monto de la carga y adicionalmente quitarme el 17%. Entonces, en ese momento
Yo llegué una vez de un over the road, pues yo duraba 3 semanas o 2 semanas y media en la calle. Y llegué a Fernanda y cuando llegué, toma, aquí está la gasolina y yo me quedé sin nada. Entonces yo operaba para la Cargovan y yo no tenía ningún beneficio para mí. Claro, no había productividad. ¿Tuvieron días en los que pensaron rendirse? ¿Qué las mantuvo firmes? El lobo en la carretera. ¿Quién es ese señor? Es este señor que tenemos aquí al frente. Este señor fantástico. De verdad. Este señor que nos sacó, bueno, De un hueco increíble y todo sucedió de esta forma. Ya yo me venía dando cuenta que la situación era muy complicada con el negocio y que no estábamos ganando la cantidad de plata suficiente como para que el negocio flotara. Por tanto, no íbamos a poder contratar a una persona para que lo operara porque eso sería pagar un sueldo y nosotros no teníamos sueldos. Y un día de la nada yo le escribí al lobo por Instagram y él me respondió. Inmediatamente hice una videollamada conmigo y su grupo. Miren muchachos, miren lo que le está pasando a esta joven. Yo iba para Nueva York, lo recuerdo. Y No sé dónde también. sí, tú estabas llegando de tu over the road, era eso. Y me presentó a su equipo, me presentó al grupo con el que me he apoyado, me he apalancado todo este tiempo. Y él luego me dijo, quédate tranquila, sigue trabajando con ellos porque no te puedes parar un tiempo. Sigue trabajando con ellos y cuando yo te voy a dar unas compañías y cuando yo te doy las compañías, pues tú aplicas y luego poco a poco te vas destetando, por así decirlo, de la persona aquella. Claro. Y yo metí todas las compañías, empecé a trabajar. Estuve de reposo prácticamente 2 meses porque tuve una condición médica muy complicada aquí en Estados Unidos, porque aquí la gente en el área de la salud es un poquito difícil, más odontológica que otra cosa. Y en ese tiempo de ese reposo mío, pues afortunadamente entré en varias compañías, me pude alistar como en 15 compañías más o menos, 10 compañías. Y cuando salí, me recuperé de mi reposo, salí con Fernanda a la carretera, ella pidió un permiso en su trabajo y nos fuimos a descubrir cómo iba a ser este negocio nosotras dos solas. Claro, el lobo nos había ayudado, nos había puesto, pero estábamos solas lidiando una carga, sola ofertando por teléfono o por llamada y pues fue fantástico. Claro, porque en la acción se vence el miedo. Muchas veces, si yo lo veo de esta manera, o es mi método de enseñanza, si yo las acobijo a mis alas, no iban a defenderse solas y el lobo nunca va a estar allí para que ustedes resuelvan. Yo sí estaba pendiente de ustedes lo saben, pero a mi manera. Andrea y María Fernanda, ¿cómo enfrentaron el miedo, la falta de cargas y la incertidumbre? fatal. No les vamos a mentir. Aquí nos ganó mucho la ansiedad. Lloramos mucho. Lloramos muchísimo. Muchas veces pensamos qué hicimos. Pero en todas las veces que pensamos qué hicimos y estábamos fatal, de repente aparecía el lobo. Paciencia. Paciencia, perseverancia, constancia. Van a salir de ahí y van a salir. ¿Y nosotras cuándo? ¿Cuándo? Él colgaba el teléfono. Ya hice no. Volvía la ansiedad. Ahí es donde viene la parte difícil. Ahí es donde viene el yo interno, el lobo que alimentamos internamente, el que nos calcome, el que nos dice que nos rindamos. Y es allí donde está el secreto del éxito. De hecho, yo me acuerdo que tú nos ayudabas con el autoboicoteo porque nosotras, ay, no podemos, mira, esta semana solamente hemos hecho 1,000, tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar la camioneta, tenemos que pagar el seguro. Y tú nos decías, no piensen en la necesidad, más bien piensen en que en abundancia el universo escucha y nosotras
es verdad, decías reubíquense aquí, no es bueno reubicarse tanto, pero muévanse para este sitio porque es mejor. Y ahí fuimos saliendo de una forma Increíble. increíble. Nosotras escuchamos cada vez y lo seguimos haciendo y lo seguimos aplicando. Escuchamos todos los videos que el Lobo monta en YouTube, todo y cada uno lo escuchamos una y otra vez. Y siempre nos estamos retroalimentando de eso, de esa información que tienes tan valiosa ahí, Y gratuitas. gratuita. Por cierto que tengo, gracias María Fernanda, que tengo ahorita una serie Revolución porque dividí los canales. Como saben, mis inicios aquí fueron trabajo y turismo y era, ¿verdad? Trabajar mientras descubría lugares. Joder. Llegó un momento donde el canal, yo lo expliqué en un video en uno de los canales que está en el canal de viajes, donde María Fernanda se suscribió porque le gustó un Bostrog y Andrea se suscribió porque le gustó Santorini. Posteriormente, al siguiente día, a Andrea le aparece un video de Cargo Van y a María Fernanda le sale un video de Canadá. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Entonces, en el nivel del marketing, digamos que tenía dos nichos. A pesar de que me preparé muchísimo con profesionales de Google incluso, me dijeron que estaba perfecto. Tomé la decisión de separarlos. Hay personas que me escriben, Lobo, ¿dónde están los videos? Porque hacen igual que tú, María Fernanda. Yo no sabía que mis videos eran tan productivos. Entran es a ver la parte de lo que dice el Lobo. Y le dije, paciencia. Lo bueno es que por ser el dueño de los dos canales, YouTube, a pesar de que es muy estricto con duplicar la información o duplicar los videos, conmigo sí me lo permite con ciertas cosas que estoy haciendo y bueno, por eso es que se están subiendo 3, 4 videos semanales. Sin embargo, son bastantes. Ok, muchachas. Última pregunta de este bloque. ¿Alguna vez sintieron que no podían seguir por ser mujeres en la industria del transporte? Para nada, No. para nada. ¿Se sintieron cohibidas o amedrentadas porque son mujeres y los hombres se aguantan más? Por el contrario, cada vez que nos ven, ¡ay, son dos mujeres! Yes, sir. You got it. Sí, siempre nos felicitando porque siempre nos dicen que somos muy rápidas, que hacemos un buen trabajo, que llegamos a tiempo. La verdad es que no pensamos que nos iba a encantar tanto, ¿verdad? Ni que ser mujer iba a ser limitante. Exactamente. Qué bueno. Vamos a la parte, muchachas, del crecimiento y la evolución. A la parte favorita de María Fernanda, ¿no? Como ella se hace ver como el lado de Fénix. Pero ustedes no se quedaron allí, en esa parte triste, en esa parte negra del momento, ¿correcto? ¿Qué decisiones cambiaron el rumbo del negocio para ustedes? Yo creería que mantenernos estratégicas, lo que tú nos has ofrecido o nos has dicho que hagamos siempre, mantenernos estratégicas y salir de zonas donde no hay tanta productividad e ir a zonas donde hay muchísima demanda y oferta, y mantenernos allí dando vueltas. Eso fue para nosotros fundamental. Allí empezamos a salir de deudas, de tener un poco más holgura económica. Conocimos la nieve, no nos asustó, o sea, nos asustó obviamente, pero no nos acobardó y no nos hizo irnos a la casa. Y estar en esa zona de dinero a nosotras nos impulsó y propulsó y nos sigue propulsando porque es la zona que nosotras más manejamos. Perfecto. Prioridades son muy importantes en este negocio. Y en el momento en el que estás comenzando a conocerlo, escuchen los videos, escuchen lo que la gente sabe, lo que las personas que hablan la realidad. Para mí, el Lobo habla la realidad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé si hay otras personas, no sé, pero el Lobo habla tanto la realidad. Escúchenlo y manténgase estratégicos en esa zona. 500 millas, 400 millas. Eso los va a ayudar iniciando. Y eso no los enseñó el Lobo. Totalmente. Nosotras no lo sabíamos. Hay algo, María Fernanda. Nosotros somos seres humanos. Y yo, digamos que yo no soy el ser perfecto. Yo simplemente soy un ser humano que también cometo errores. Me considero un eterno aprendiz.
pero yo tengo una mentalidad de crecimiento y de éxito que a mí las cosas no me suceden 2 veces. Entonces yo aprendo de los errores como tal. De los primeros que me pasó, yo no lo vuelvo a repetir 2 veces. Y hay algo que es la estrategia, hay que analizar. Si ya uno tomó la decisión de entrar en un negocio, yo no voy a ser de esa parte que va a rendirse. Por lo menos me rindo con las botas puestas. ¿Qué quiero decir? Nosotros, o yo, como ser humano, yo cometo errores, yo no soy el mejor. Pero créanme que mi visión o mi misión en este caso es decirle la verdad a toda la comunidad para que tengan un crecimiento. Hay muchos que no lo ven de esa manera, hay personas que no lo analizan bien y dicen simplemente que no quiero, este señor me está bloqueando el futuro, me está truncando, como me dijo en una oportunidad un señor porque le dije que necesitaba hablar inglés. ¿Qué quiero decir? Los seres humanos tenemos cosas positivas y cosas negativas, cosas buenas y cosas no tan buenas. Siempre enfóquese en aprender las cosas buenas de esa persona. Y eso es lo que ustedes están haciendo y es lo que les ha dado resultado. Muchas gracias por ese apoyo y ese concepto que tienen de mí. ¿Empezaron a ver resultados rápido o tuvieron que esperar bastante? No, una vez que nos comunicamos contigo y comenzamos a ver esos videos espectaculares, empezamos a crear estrategias. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nosotros salimos muy rápido. A los 2 meses ya nosotros ya sabíamos dónde nos teníamos que mantener. Y la primera vez que aplicamos la estrategia duramos 1 mes y medio en la calle. Con esa estrategia de 500 millas a 500 millas. Y señores, esto es una realidad. Cuando están dentro del negocio y están comenzando 500 millas, 400 millas, dentro de una zona rentable. Porque nos ponemos a escuchar otras personas que si tú vas a California y tú te vas a ganar $3,000, pero ya va. $3,000 por ¿cuánto vale mi California? ¿Cuánto es la gasolina? Para salir de California, ¿cómo sales de California? Entonces, uno piensa, sí, voy a California porque son $3,000. Y cuando vas a sacar la cuenta, son 1,900. Y es una realidad. No, gracias a Dios, nosotras no nos pasó porque tuvimos a nuestro Salvador y estudiamos bastante esos videos que se los recomiendo a todo el mundo. Véanlo, están manejando, véanlo una vez, qué es lo que está diciendo. Nosotras hasta agarramos un cuaderno, qué es lo que él dice, cómo es, a ver, te vemos. Y no estábamos a cada rato llamándote, simplemente cómo es, vamos a escuchar. Y era toda la noche, en vez de escuchar música, vamos a escuchar qué dice él. Y cuando aplicamos esa estrategia, nuestra vida cambió. ¿Y cómo cambió? Ya nos alcanzaba para pagar la van, ya nos alcanzaba para pagar nuestros gastos personales y todo lo que uno tiene. No te sobra al momento, pero sí te alcanza. Y después que tú vas aplicando la primera vez la estrategia, la segunda estrategia, la tercera estrategia, ahí comienzas a hacer tu concepto. Voy para allá, voy para acá, para acá sí, ya va, sí entro aquí con mucho cuidado. Y es lo que le pasa a muchos dueños operadores de cargo van, que se desesperan al momento y entonces voy a cobrar a 0.80, a 0.60. ¿Escuchado mucho? Voy a Nueva York, 1,900 millas, $1,600. ¿Qué les parece? Por favor, escuchen, vean, lean. No. Ellos mismos, exactamente. Se afectan ellos mismos, están en el negocio indirectamente, porque está bien. No fue una carga que se fue, pero este país tiene demasiadas cargas y ahí es donde hay que aplicar la estrategia. Una pregunta que ya creo Andrea me contestó en el principio, pero ¿se capacitaron, contrataron ayuda y aprendieron todo sobre la marcha? En este caso sí, se capacitaron, que no recibieron la capacitación sí, y querían capacitarse, contrataron una ayuda, no la recibieron y aprendieron todo sobre la marcha prácticamente, ¿no? Sí. Una pregunta muy interesante. ¿Qué hábitos o mentalidad personal creen que fueron clave para seguir adelante? Yo pensaría que
el no bloquearte tanto y pensar siempre en positivo, de una u otra forma, te hace que tú las barreras o los obstáculos que estés viendo en el momento, pues los superes. Una de las cosas que nosotros al principio teníamos era esa mentalidad de fracaso que habíamos hecho, en que habíamos invertido dinero. Y cuando cambiamos esa mentalidad, empezamos a hacer rutinas de ejercicio, porque también el movimiento o el sedentarismo es fatal. Y empezamos a, por lo menos Fernanda, a escuchar un poco más de inglés, como estamos diciendo, a documentarnos con tus videos y a ver, mira, esta zona es buena, mira esta zona. Entonces, ese tipo de cambios que nosotras no sabíamos que teníamos que hacer, nos ayudó a impulsarnos de una forma muy beneficiosa para nosotros. En poco tiempo. Entonces, para resumir, disciplina, capacitación, ganas, disposición. O sea, pusieron muchas herramientas en juego. Cuando hagan un team, divídanse el trabajo. Total. Eso es súper importante. Que cada quien cree su rutina y cada quien tenga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Andrea? En nuestro caso, ella videa. ¿Cuál es mi trabajo? Mientras ella videa, nosotras tenemos que comer y como nos queremos cuidar y es un trabajo sedentario, yo cocino, comemos sano. Andrea hace ejercicio, yo mientras estoy haciendo otras cosas en la computadora cuando ya estamos libres. Y si no, hacemos turismo como el que hicimos recientemente en California. Sí. Entonces, señores, es cuestión de ser dinámicos. Una persona hace una cosa, otra persona hace otra y así sucesivamente. Y también no esperar a que la carga te caiga del cielo. Porque sí, tú también tienes que ser diligente. Claro, buscar la estrategia diligente con tus empresas, porque si eres una persona que llega tarde o pues no cumple con las expectativas de la empresa con el driver, pues no vas a tener tanta afluencia de cargas, por lo menos a nosotras. En estas semanas que fuimos a California, nos ofrecieron subirnos de Empire normal a Empire VIP. Nos dijeron que nosotros somos un team que siempre llegamos a tiempo, que nunca dejamos la carga, o sea, nunca hemos tenido ningún inconveniente, que se sorprenden de la rapidez que nosotras tenemos cuando tenemos una carga con ellos y nos ofrecieron que íbamos a tener mejores cargas con ellos y nosotros, bueno, está bien. Ustedes saben que María Fernanda me comentó eso, y esto va fuera del podcast, pero también es informativo. Y yo les voy a dar un ejemplo que yo he aprendido en mi vida, y se llama la zona de confort. Claro. Ustedes saben que ustedes están a punto de tomar una decisión. DOT MC Number. ¿Qué cosas tiene el universo, no? ¿Qué cosas misteriosas tiene el universo que les manda algo mejor? Ahora yo les voy a dejar como tarea, no quiero que me lo respondan aquí, porque ustedes creen que pasó eso. ¿Será que es el diablo? Quédate aquí en tu zona de confort. ¿O será que le hacemos caso a este señor el lobo que puede haber más dinero por allá? Eso es lo que tienen que analizar. Cuando Maffer me cuenta a mí, yo que te contesté tardísimo, disculpa Maffer, porque esta semana ha sido bastante ajetreada. Yo analicé. Yo tengo la respuesta, pero yo quiero que sean ustedes y después lo hablamos personalmente, ¿no? Claro. Vámonos a los resultados actuales y la visión del futuro, muchachas. Hoy están logrando cosas importantes. ¿Cuánto están generando actualmente en promedio mensual con su cargo banco? Ok. Varía. Pero promedio $20,000, $22,000. Por la semana pasada hicimos 5,460. Bruto. Gross. Bruto, ajá. Limpio unos 4,000. Limpio uno, 5,500 más o menos. Ah, qué bueno. Excelente. Imagínate. ¿Cuál cobrabas antes, Andrea? 1,050. Yo me acuerdo que una vez. Por eso, 1,050, 1,500, $600 a la semana.
Pero es importante que le saquen el provecho a las semanas porque recientemente Mafe me dice hicimos $500 esta semana. Sí. Semanas de semanas. Y muchachas, ustedes comenzaron en agosto. Aquí vienen mis estrategias. El verano es lo más base, lo más malo que hay en este negocio. Porque todo el mundo sale desesperado a buscar cargas a todos lados. No es como en el invierno. Ya ustedes saben qué pasa en el invierno allá arriba. Ahora no, ahora todo el mundo llega hasta allá porque hay calorcito. Estrategia, ustedes mismas lo repitieron. Cargas cortas. Cargas cortas y cuando llegue el viernes van a darse cuenta. Si les sale una carga larga como les salió de California, cóbrela bien, pero tengan presente eso, ¿ok? ¿Operan solas o ya tienen personas trabajando con ustedes? Operamos solas. Ok. Sí. ¿Qué representa hoy para ustedes ser dueñas de su propio negocio? Esto es maravilloso porque nosotras tenemos el tiempo para, o sea, nos podemos planificar para tomarnos unas vacaciones o simplemente tomarnos un descanso. Saber cuándo, por ejemplo, gracias a Dios, ya nosotros cancelamos todas las deudas que teníamos. No nos queda una deuda. Entonces ya nosotras podemos decir, bueno, esta semana vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar porque nos queremos ir para Washington, D.C. y estar allá una semana. Vamos a hacer una cierta cantidad de dinero y el resto es para disfrutarlo. Qué bueno. Cosa que no hacíamos antes. Esa es la idea. Y Dame el mensaje. disculpa que te interrumpa, pero esto para nosotras representa libertad. Libertad absoluta. Claro, son las dueñas de su negocio. Exacto. Y conocemos muchas cosas, luego nosotras estamos pero extasiadas por la cantidad de territorio americano que hemos recorrido y que hemos conocido. Es verdad, no en todos los lados uno se baja y hace turismo y conoce la ciudad o el town o lo que sea, pero solamente ver la vista en la noche, por ejemplo, que yo soy un búho y yo soy la que maneja de noche, eso a mí me llena tanto de checklists, o sea, tengo demasiadas imágenes en mi cabeza fantásticas gracias a este negocio. Qué bueno, qué bonito y qué bueno sobre todo, porque son experiencias que se viven una vez o 2 o 3 veces, pero que se vivieron en ese momento. Muchas, hablando a nivel de inspiración para otras mujeres. Hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escuchar lo que ustedes saben. ¿Qué le dirían a una mujer que tiene miedo de comenzar este negocio? Absolutamente, con toda la confianza, hazlo, porque eres igual que una persona masculina, tienes las mismas cualidades, quizás un poquito menos de fuerza, es normal, pero eres igual que una persona, lo vas a lograr, nosotras lo logramos, y realmente es fantástico cuando tú solita, con tu propio esfuerzo, tú te mantienes, te levantas, cumples todos tus sueños gracias a ti misma. Que nada, mujer, te limite. Nada. Yo soy mecánica. Y el combatir con los hombres. Y eso a mí nunca me limitó. Duré 12 años restaurando carros de colección. Duré 1 año trabajando en la Toyota. Y ahora estamos en la carretera. Y ya sacamos o sea, hacia adelante este negocio. Y va a otro rumbo muchísimo mejor. Entonces no se limite. No te limite. Y yo también, por ejemplo, el rubro de la salud en la que yo me desarrollé es la traumatología, y la traumatología está basada en hombres. Entonces, ver a una mujer que pueda romper 2 huesos con estos 3 dedos es sorprendente para un hombre, pero no es limitante. Y se dieron cuenta que habemos muchas mujeres que podemos hacerlo, igual o mejor que ellos. Así es. Continuando con la inspiración, ¿cuál ha sido el aprendizaje más fuerte que les ha dado este camino? El aprendizaje más fuerte en que no en todo el mundo se debe confiar. En que no le puedes dar poder a una persona para que juegue con
tu capital y con tu estabilidad, porque ciertamente antes no estábamos mejor que ahora, obviamente, pero antes de empezar y darnos cuenta que el negocio no estaba funcionando, estábamos muchísimo mejor antes que cuando encaramos ese momento. Y pues yo creo que eso, no darle ficha abierta a una persona para que pueda destruirte, porque lo puede hacer fácil. Si nosotras no hubiésemos encontrado, no tuviésemos encontrado a ti, tú no hubieses tenido ese corazón lobo, nosotras hubiésemos claudicado. Ya estuvieras entregado la cargo van, no hubieses aguantado, estuvieses esclavizada para no dañarte el crédito. Totalmente. Y algo muy importante, tienen que hablar inglés. Sí. No es mentira, no es que, ay, este tipo es creído y simplemente está hablando y él habla y habla que habla inglés. ¿Qué inglés ni qué nada? No, señores, si usted inglés y no se pueden comunicar, por lo menos en el momento de negociar la carga, no, es otra cosa. Mañana en un warehouse, o sea, que no te atiende un dispatcher esa hora. ¿Cómo vas a solventar? Con un traductor no lo vas a hacer. No. Y es una herramienta que muchas personas no les gusta que se los digan, porque las personas quieren escuchar las cosas bonitas, quieren escuchar lo lindo del negocio, pero es así. Muchachas, para cerrar este bloque de inspiración, después de todo esto, ¿se imaginan volviendo a trabajar para alguien más? Para nada. Para nada. En este momento los planes son otros. Sí. Vamos rumbo a otras cosas gracias al lobo también, a inspirarnos cada día. Muchachos, tienen que ser mejor. Este es el mejor camino. Vayan por aquí y nosotras vamos. Él va y nosotras vamos. Y tengan paciencia, porque todo se logra. Solamente tengan paciencia. Y eso que ustedes, muchachas, en el grupo donde yo las incluí, ustedes conocieron la versión suave del lobo. Porque yo antes me metía en cada problema de todos los muchachos y ahí lo que viera regaño. Pero ahora no. Hagan lo que quieran hacer. Yo sé que ahí tienen buenos maestros porque Javier, que por cierto viene pronto para este podcast. Javier, de verdad te ha ganado mi respeto. Ahí tienen a Carlos, tienen a Antonio Márquez, que Antonio Márquez es un lince en las carreteras. Luis, también es muy bueno. Alexander, excelente Alexander, dígame Alexander de verdad que ha sido una escuela. Alexander se preparó conmigo, muchachos, hace 3 años. Sí. Conmigo hace 3 años, imagínense. Y ha sido una persona que ha estado allí. Ok, muchachas. Lamentablemente el tiempo nos traiciona y me quedan algunas preguntas aquí pendientes, así que voy a acelerar un poco el ritmo. Para cerrar con fuerza, si pudieran hablar con la versión de ustedes mismas, cuando apenas empezaban, o sea, Andrea y María Fernanda hablar hace un año atrás con la Andrea y María Fernanda, ¿qué les diría? ¿Qué le diría del negocio? Yo le diría, aguanta, porque lo vas a lograr, vas a ser feliz, vas a tener libertad financiera, vas a conocer, vas a poderle dar una calidad de vida a tus perros porque son nuestros hijos fantástica. Aguanta, que sí se puede. Sí. Perseverancia. Disciplina. Espero que va a hablar con una Maffer escéptica y con una Andrea perdida escéptica también. Y ustedes van a llegar ya después de 1 año y medio de experiencia. ¿Qué les diría? Yo les diría, Andrea, mi amor, disfruta ahorita, duerme. Duerme antes, porque el año que viene no solo vas a estar haciendo cargas largas, bien pagas y vas a tener billete en el bolsillo, sino que vas a tener mucho recorrido mental, vas a haber conocido demasiado, vas a tener tu casa llena de recuerdos de todos los sitios a donde estuviste, y esto que estás haciendo ahorita te va a impulsar a que en un futuro ya tú tengas una flota de camiones, ya tú conozcas el negocio y ya tú estés tranquila en tu casa facturando. Aguanta. Excelente. ¿Qué significa para ustedes la palabra éxito? Éxito para mí significa una panacea. La cosa más perfecta
y mejor pensada que puede existir en el mundo. Es una panacea porque no todo el mundo lo conoce, Claro. pero es tangible. Mucha gente, no toda la población la ha podido tocar, disfrutar, pero muchas personas han tenido éxito y esas personas son las que nos motivan para nosotros seguir ese camino y también ser unas personas exitosas y multimillonarias, que es lo que quiero. Muchachas, para cerrar con una pregunta, ¿qué ruta sigue o qué camino sigue ahora con la vida de ustedes y su negocio? Bueno, gracias a ti, queremos abrir, estamos pensando en abrir el MC Number y el DOT Number también, para luego, como acabo de decir, ir creciendo y pues paso a paso ir formando nuestra flota o nuestra comunidad, porque también al nosotras crecer estaríamos ayudando a otras personas que también se van a beneficiar y van a manejar para nosotras, y así paso a paso, paulatino y progresivamente vamos a ir viendo beneficios y vamos a ir teniendo mucha más libertad financiera. Excelente. Entonces se ven en el futuro continuando en el negocio del transporte. Sí. Ok. ¿Algunas palabras para finalizar esto? Mensaje que le quiero. Nunca, no se venzan. Retroaliméntense de toda la información que tiene el Lobo en su canal de YouTube. Para adelante, es difícil, no es fácil, es difícil un poco, pero lo van a lograr, van a ver esta soltura, ¿sí? Sí, claro. La quieran. Sí, la van a ver, se tarda un poquito, pero la vas a ver. Exactamente, y nada, siempre enfocados, siempre también letrándose, investigando qué cambios pequeños o grandes hay de un rubro del negocio en el que tú te estés formando, para que puedas ir cambiando sobre la marcha y que las cosas no te caigan de sorpresa. Letrarse es muy importante. Todo lo que acaban de decir es más que todo, no diría 100, diría 1000%, ¿verdad? Qué bueno, y me alegra muchísimo de que tengan hoy en día esa actitud y esa visión del negocio. Muchas gracias por compartir con nosotros su historia, su fuerza y su verdad. En este podcast creemos que las personas que transforman el miedo en acción, el volante en dirección y los sueños en resultados. Si tú estás escuchando esto y alguna vez pensaste que no podías, recuerda que el camino se construye andando. Soy Luis Louvier, mejor conocido como El Lobo, éxito, y aquí seguimos avanzando. Muchachas, muchas gracias. De nada, Lobito, gracias. Bye bye.